anticuerpos, 130 y tantos anticuerpos que son aprobados por todas las ventajas que nos ofrecen como tratamientos en diversas enfermedades. Es complicado cuando hablamos de esto, ¿por qué? Porque luego dentro de esta gama sacan a las fracciones de anticuerpos, que finalmente el principio es el reconocimiento específico, entonces no se debería, y si incluimos todo esto, esto se va a ir incrementando, ¿sí? Bueno, como sabemos, todo parte a partir de la tecnología que nos proponen Milstein, en donde nos habla de la formación de los hibridomas para la producción de anticuerpos monoclonales con una sola especificidad. Después, en 1984, se logró la primera quimerización de los anticuerpos por Morrison y sus colaboradores. Sin embargo, hasta aquí no había sido aprobado como tratamiento. En 1986 se aprobó el primer anticuerpo monoclonal, que fue el Muromonab CD3, que no es más que una IgG2A anti-CD3 y que se utiliza para el rechazo de trasplantes de órganos. Está mal escrito ahí, es trasplantes. Ok. En 1990, John McCafferty y colaboradores demostraron que los fragmentos de anticuerpos podían ser expuestos en virus que infectan bacterias, es decir, en bacteriófagos, por la introducción de DNA de anticuerpos dentro del genoma del fago vía vectores. Y en el 94 se aprobó el primer anticuerpo quimérico, que fue Abscisimab. Este es las fracciones de reconocimiento, los fragmentos FAB, anti-GP2B y GP3A, que se utilizan como un tratamiento de enfermedades cardiovasculares. En el 97 se aprobó el primer anticuerpo humanizado, que es Daclizumab, que es una IgG1 anti-CD25 para el rechazo de trasplantes. Y aquí se tiene la primera gran evolución porque pasamos de la IgG2A a la IgG1, que esta ya es humano. Este es un isotipo de ratón, ¿sí? Y pues nos va a ofrecer muchas ventajas. ¿Por qué? Porque con esto vamos a ganar la capacidad de interacción de las fracciones cristalizables con muchas de nuestras células. En este caso en particular, yo sé que ustedes tienen muchos libros de biología molecular que utilizan como base, o de ingeniería genética que utilizan como base para todos estos procesos. Sin embargo, para hablar de los anticuerpos, yo me basé en la revisión de varios artículos de revisión, que les dejo aquí sus citas para que si hay algún punto que ustedes quieran checar con mayor profundidad, los puedan revisar, ¿sí? Al final están las referencias. Creo que me falta agregar la de 1 o 2, pero bueno, la verdad es que también me falta agregar material a esta presentación. La termino en el transcurso del día y bueno, la subo y ya subo también las referencias completas. Ok. ¿Cómo es que surge la necesidad de generar todo este tipo de anticuerpos? Bueno, vamos a partir de la estructura general del anticuerpo, la estructura básica del anticuerpo en los mamíferos. Sabemos que los anticuerpos son las glicoproteínas plasmáticas, que son heterogéneas, producidas por los linfocitos B ante un estímulo antigénico específico, capaces de reaccionar específicamente con el antígeno inductor de su producción. Son glicoproteínas, es decir, son proteínas que van a estar glicosiladas, que esas glicosilaciones son las responsables de darle la función a nuestros anticuerpos. Son producidas por los linfocitos B ante un estímulo antigénico específico, que después este estímulo va a ser el responsable de reaccionar con el anticuerpo que se generó, ¿sí? Entonces, la estructura general del anticuerpo ya la hemos mencionado en otras ocasiones, no la hemos visto a detalle, pero bueno, sabemos que tiene dos cadenas pesadas, que son estas que podemos visualizar aquí, con sus dos cadenas ligeras. Si nosotros dobláramos, si hiciéramos una línea aquí en medio y dobláramos esa hoja, podríamos ver que lo que está aquí es una copia exacta de lo que está acá. Eso hablando de la estructura natural del anticuerpo. Esta estructura, que tiene una forma de Y, tiene algunas características particulares, como podría ser esta, que es una región bisagra, que es una región rica en prolinas, lo cual le va a dar flexibilidad a nuestro anticuerpo y eso va a permitir que el anticuerpo pueda abrir o pueda cerrar, permitiéndose unirse a epítopos que están muy juntos o epítopos incluso que están un tanto más separados.
Además, en esta estructura vamos a reconocer unas regiones variables, que es esto que estamos identificando aquí o acá, ¿sí? Un anticuerpo monomérico, como es este que se está representando, tiene dos dominios variables. A esta región que está después de la región bisagra se le conoce como fracción cristalizable. Las glicosilaciones más importantes las vamos a encontrar a esta altura y finalmente la secuencia de aminoácidos junto con estas glicosilaciones son las que le van a dar la función al anticuerpo. El anticuerpo por sí solo su única función va a ser la de neutralizar, se une al antígeno y se acabó. Sin embargo, estas estructuras son reconocidas precisamente por estas regiones a través de receptores de fracciones cristalizables. Esos receptores se van a encontrar distribuidos en las membranas de nuestras células, lo cual finalmente va a permitir que se incremente la gama de funciones que pueda tener esta molécula, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Creo que no. Ok, bueno, entonces recordamos que dentro de estos dominios variables vamos a tener las regiones hipervariables, que precisamente son los sitios de aproximadamente 10 aminoácidos cada una. Sabemos que hay 3 en cada dominio variable, son los que van a interactuar con el antígeno. Pero esta, insisto, es la estructura general de los anticuerpos de mamíferos. Yo aquí les estoy poniendo diferentes anticuerpos, todos naturales, solamente que de diferente origen. Estos que les pongo aquí, por ejemplo, son los anticuerpos obtenidos de camélidos. En el caso de estos animales vamos a tener 3 isoformas o 3 isotipos que van a ser la IgG1, IgG2 e IgG3. 1 es prácticamente idéntica a lo que estamos viendo aquí, si acaso va a tener un peso molecular de 160 kilodaltons aproximadamente. Recordamos que la IgG es de 150, es decir, va a variar un poco en la longitud de las secuencias de aminoácidos. Mientras que en la IgG2 y la IgG3 nos encontramos con algunas características muy particulares. Primero vemos que estas desaparecen las cadenas ligeras de los mismos, solamente tenemos cadenas pesadas, lo cual va a hacer que solamente tengamos un paratopo formado por regiones variables de 2 cadenas pesadas. La diferencia entre la IgG2 y la IgG3 es la longitud de las regiones bisagras. Ven que la de las cadenas, las de las IgG2 son más grandes que la de las IgG3. Y bueno, esto también me va a llevar a una diferencia en el peso molecular muy importante, que vamos a pasar de 92 kilodaltons a 86 kilodaltons. Me quiero acordar solo me acuerdo que se apellida Gross, pero no me acuerdo del nombre. Ahorita lo reviso porque puse ahí mi nota para confirmarles. Pero bueno, Gross fue el responsable en la Universidad de Bruselas de identificar, bueno, su equipo, eran un grupo de alumnos que estuvieron haciendo una estancia vacacional en esta universidad y resulta que cuando empiezan en una práctica que les dijeron, vamos a aislar anticuerpos de suero. Y esto fue aproximadamente en los 80, que si se acuerdan era cuando, así como nosotros ahora estamos con el boom del COVID, en ese entonces estaban con el boom de el VIH. Entonces los alumnos tenían miedo de infectarse del virus del VIH y los maestros igual, y entonces dijeron, bueno, no lo vamos a hacer en suero de humano por no meternos en problemas y por el temor a un contagio, por la inexperiencia que puedan tener los alumnos para manejar estas muestras. Y entonces les ofrecieron muestra de suero de ratones, se les donaron, se cuenta la leyenda que aproximadamente 5 ratones para que ellos pudieran extraer el suero. Sin embargo, no les resultó tan motivador porque decían, bueno, finalmente ya no vamos a hacer de humano y las inmunoglobulinas de humano, pues prácticamente todo el mundo las conocemos, ya están bien descritas. Y entonces cuando les proponen la de los ratones también perdió un poco su interés. ¿Por qué? Porque decían, pues también ya todos las conocen. Y cuando buscaban estas muestras dicen que se encontraron
suficiente suero congelado en el laboratorio y resulta que ese suero era suero de dromedario. Entonces lo tomaron e intentaron purificar de a las inmunoglobulinas. Y pues resulta que sí tenían inmunoglobulinas, resulta que las pudieron separar. Más adelante llegaron otros investigadores en donde ellos ya caracterizaron a estas inmunoglobulinas, identificaron su peso molecular, vieron sus características, lo que les mencionaba ahorita, la presencia de la región bisagra, las fracciones cristalizables, cómo eran sus paratopos, etcétera. Y pudieron describir perfectamente estas inmunoglobulinas, pero les llamó más la atención aún el poder ver que estas ya nada más tenían un sitio de unión. Es decir, eran uniespecíficos y además solamente con un paratopo. Se podían unir solamente a un epítopo. Dentro de las cosas que les llamaron la atención es que decían, bueno, cuando nosotros utilizamos esto como tratamiento, resulta que nos encontramos con el inconveniente. Espérenme, chicos. Perdón. Bueno, les decía que encontraron que estas tenían un peso molecular mucho más bajo que los normales y decían, si tenemos un gran problema al proponer como tratamientos a nuestras inmunoglobulinas, porque son muy grandes, porque eso les imposibilita el poder llegar al sitio de acción, ¿qué nos ofrecen estas nuevas inmunoglobulinas que son tan pequeñas y que además solo tienen un sitio de unión, ¿no? Y a partir de aquí surgen los conceptos de los nanoanticuerpos, porque estamos hablando de estructuras mucho más pequeñas que además conservan sus características funcionales. ¿Por qué? Porque teníamos la fracción cristalizable y además estas también estaban glicosiladas, lo cual les permitía activar ciertas funciones celulares. Después, ya cuando ven esto, pues surge el interés por encontrar qué otros anticuerpos podemos encontrar en otras especies y entonces se estudian las inmunoglobulinas de tiburón y encontramos a los mentados IGNAR, los cuales van a tener un peso molecular aproximadamente de 175 kilodaltons. Se encuentra que estos también son nanobodies, aun cuando tienen un peso molecular tan alto. ¿Por qué se define lo de nanobodies, nanoanticuerpos? Porque tiene solamente un paratopo, perdón. Entonces, como estos siguen conservando ese paratopo, se les sigue denominando nanobody a pesar de que su peso molecular es tan alto. ¿Por qué tiene un peso molecular tan alto? Pues por el gran número de dominios que vamos a encontrar en la fracción cristalizable. Aquí tenemos un total de 5 dominios constantes en la fracción cristalizable, que si se fijan, pues sería lo que prácticamente sustituiría a las regiones variables. Pero bueno, después intentaron ver si filogenéticamente la distancia entre estos era alta o si tenían un mismo origen y encontraron que no, que su origen es completamente diferente. Y nuevamente eso empezó a levantar la espinita de cuál es la finalidad, por qué en varias especies nos estamos encontrando con esto y qué impacto va a tener evolutivamente en la población o en los animales. Más adelante se logró definir también la estructura de los anticuerpos en las aves, particularmente en los pollos. Y bueno, encontramos que ellos producen tres isotipos diferentes, que es la IgA, IgM e IgG. Tanto IgA como IgM son muy parecidas a las que encontramos en los mamíferos o en los humanos, pero particularmente vemos que ellos en lugar de IgG tienen una inmunoglobulina a la cual denominaron como IgY, que es muy parecida a la IgG, sin embargo va a tener algunas variantes. Aquí no tenemos una región bisagra como tal, sino tenemos unas regiones que dividen a los dominios constantes 1 y dominios constante 2, que son ricos en prolina, así como el dominio constante 2 junto con el dominio constante 3. Está dividido también nuevamente por esos segmentos ricos en prolina, los cuales le van a dar la flexibilidad que se pierde por no tener esa región bisagra. Esta sí va a tener dos dominios variables y en el caso de las cadenas pesadas tenemos
4 dominios constantes, en las ligeras seguimos conservando solamente 1. Dentro de las ventajas que nos ofrece esta inmunoglobulina es que la distancia filogenética con respecto al humano es muy alta y eso resulta tentador. ¿Por qué? Porque se plantea como una herramienta fácil para la producción de anticuerpos en contra de las proteínas de los humanos y, bueno, para la generación de tratamientos a muchas enfermedades. Y con esto eliminaríamos el problema que nos encontramos con los modelos murinos, o por ejemplo con los modelos con conejos, que al disminuir la distancia filogenética, muchas veces resulta prácticamente imposible producir anticuerpos contra ciertas proteínas que son altamente conservadas. ¿Qué otra cosa les iba a comentar aquí? Bueno, y otra ventaja que nos ofrece la IgG, a diferencia de todas las que tenemos aquí, es que sí es cierto que la encontramos en el suero, pero la encontramos en altas concentraciones en la yema de huevo. Ya veíamos cuando vimos anticuerpos policlonales que podíamos aislar alrededor de 4 miligramos por mililitro de anticuerpo dentro de la yema del huevo. Entonces, empiezan a aparecer muchas estrategias que resultan tentadoras como tratamientos en contra de las enfermedades que se encontraban en los humanos y, bueno, en la actualidad, incluso en enfermedades en diversos animales. Finalmente, una ventaja que nos ofrece la IgG es que al ser sus regiones cristalizables o fracciones cristalizables diferentes a las de los humanos, estas no interactúan con los receptores Fc de nuestras células, por lo tanto no hay activación y generalmente se pueden utilizar como trazadoras o como inhibidoras o incluso estimuladoras de receptores. Y bueno, una vez que ya se tienen todas estas opciones, ahora la pregunta es, bueno, si todo esto me puede ofrecer ventaja, pues ¿por qué no hacer anticuerpos humanizados? Porque sí es cierto que teníamos muchas ventajas, pero la gran desventaja, ¿cuál seguía siendo? Que al ser diferentes a nuestras proteínas, todas estas moléculas pueden ser reconocidas por nuestro sistema inmune y ante un segundo tratamiento o una segunda dosis podemos reaccionar y generar un choque anafiláctico en contra de estas proteínas que finalmente pueden llevar al paciente a la muerte. Entonces, si ese era el problema, pues ahora nos dicen, ok, si esto es ventaja, ¿por qué no utilizamos esta estrategia, pero manipulamos genéticamente para que ahora estos anticuerpos conservemos las regiones cristalizables de los anticuerpos humanos, pero solamente modifiquemos los dominios variables? Y es cuando empieza a proponerse como herramienta la ingeniería genética para la generación de anticuerpos recombinantes. Un anticuerpo recombinante no existe naturalmente, pero están ensamblados a partir de DNA combinado de secuencias de genes de cadena ligera y de cadena pesada. Vamos a ver que esto ya se ha quedado corto, hay muchas más modificaciones, pero bueno, esta es la idea original. Entonces, vamos a tener que de un anticuerpo murino, es decir, un anticuerpo, aquí está mal, es murino, un anticuerpo murino en combinación con un anticuerpo humano me va a generar nuevas variantes. Y entonces tenemos a los anticuerpos, Dios, esto también está mal, es quiméricos y anticuerpos humanizados. Dependiendo de la naturaleza del anticuerpo, a los diferentes productos se les agrega un sufijo. Si el anticuerpo es murino, es decir, es monoclonal, se le va a agregar el sufijo MUMAB. Si ustedes se acuerdan, en el artículo nos lo señalaban como MOMAB, pero eso es ya de la traducción al español. La realidad es que se utiliza el sufijo en inglés y, bueno, por eso surge MUMAB, de murino. Y luego tenemos en los anticuerpos quiméricos, se va a agregar el sufijo CIMAB. En los anticuerpos humanizados se va a agregar el sufijo CIMAB. Y en los anticuerpos humanos solamente nos vamos a quedar con UMAB. En estas estructuras podemos ver representadas las secuencias murinas de negro y las secuencias humanas en gris. Entonces, si vemos la diferencia entre el quimérico y el humanizado, es que va a conservar todavía una mayor porción de las secuencias murinas, a diferencia del humanizado, que solamente conservamos las regiones hipervariables.
Y bueno, entonces, los anticuerpos quiméricos resultan de la fusión de los segmentos variables de cadenas pesadas y ligeras murinas y los dominios constantes humanizados, mientras que los humanizados van a conservar las regiones hipervariables murinas fusionadas con todo el cascarón del anticuerpo que va a ser de origen humano. Se dice que un anticuerpo quimérico, el 70% corresponde a una secuencia humana, mientras que en los humanizados corresponde del 85 al 90%. Los anticuerpos quiméricos son menos inmunogénicos que los monoclonales, sin embargo, los humanizados son aún menos inmunogénicos que los quiméricos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Maestra, bueno, no sé si sea un poco absurda la duda, pero a mí me pareció curioso que se viera una bolita, o sea, que fuera como un círculo en lugar de las patitas de la forma Y clásica del Ok. anticuerpo. En la diapositiva anterior, ¿verdad? Ajá. Incluso cuando leí el artículo se me hizo extraño y yo dije, pues, cuando lo hacen recombinante, ¿juntan las cadenas o qué onda? No. Acuérdate, Rebeca, que las glicosilaciones normalmente se dirigen hacia adentro, Ajá. ¿sí? Pero entonces Entonces, eso lo une, ¿mande? ¿eso lo une entonces? De ahí Mm, abajo, ¿o no? O sea, no, es que esto no está unido. es nada más como el diagrama que hicieron. Son Ah, como, ya. son como las atracciones. Mm, Acuérdate, bueno, no está unido de forma covalente como los puentes disulfuro que se forman aquí, ujú, ¿sí? Tanto aquí, a lo largo de esta estructura, como aquí, en esta altura hay un puente disulfuro, a esta altura hay puente disulfuro, y bueno, entre los dominios globulina hay en cada dominio un puente disulfuro, pero en la fracción cristalizable no son puentes disulfuro, en la fracción cristalizable después de la región bisagra, más bien son interacciones de cargas. Y representan, de hecho, la representación correcta, si nosotros buscamos la cristalografía de todas estas moléculas, es como la están viendo aquí, porque las glicosilaciones generalmente están a esta altura, lo cual va a impedir que esa estructura se acople una en la otra. Y bueno, finalmente, esas glicosilaciones son las que le van a permitir interactuar con las fracciones, con los receptores de fracciones cristalizables, o son las que les permiten, les dan la polaridad para permanecer solubles en la matriz extracelular, en el suero, etcétera. ok, gracias, maestra. ¿Sí? Sí. Pero es muy válida la observación, no es absurda, al contrario. Estamos acostumbrados de repente de ver la estructura en forma de Y y la vemos como muy recta, pero la realidad es que no es así. De hecho, esto al final pareciera que está doblado. Si tú piensas que mi mano derecha es la fracción cristalizable y acá están los FAB, esto en solución está así. ¿Sí? Sí, sí. De tal forma que cubrimos o protegemos la fracción cristalizable e impedimos que ésta interactúe por sí sola con el complemento, que interactúe por sí sola con los receptores de las fracciones cristalizables, porque si no activaríamos inflamación aun cuando este anticuerpo no se haya unido a nada. A partir de que el anticuerpo se une al receptor, al antígeno, entonces la conformación cambia y queda expuesta a la fracción cristalizable. Y ahora sí se puede unir complemento, ahora sí se pueden unir a los receptores de las fracciones cristalizables, etcétera, y llevar a cabo sus funciones. ¿Sí, Rebeca? Sí, gracias, maestra. No, al contrario. Ok. Bueno, pero entonces todos estos conceptos pues suenan muy interesantes, tenemos una gran diversidad o una gran variabilidad de estrategias. Voy, chicos, ¿eh? Una gran diversidad de estrategias
para proponer tratamientos para las grandes variantes de enfermedades con las que contamos. Pero ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, ya vimos que había dos grandes opciones, que era la de emplear ratones transgénicos humanizados o la de los sistemas de combinantes mediante fagos, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el empleo de ratones transgénicos humanizados? Bueno, los ratones son ratones a los cuales se les va a sustituir su repertorio de IgG por IgG humana. Lo que nos comentaba ayer Alejandro, creo que fue, en donde nos decía que se van a noquear los genes del ratón y se van a aprender o se van a insertar los genes del humano. Este tiene la ventaja de producir anticuerpos maduros in vivo, evitando la necesidad de maduración de afinidad adicional, lo cual me va a generar anticuerpos altamente específicos. Además que en este tipo de modelos vamos a tener la generación o la maduración de la afinidad, es decir, van a ser anticuerpos altamente específicos, pero conforme demos los estímulos, la afinidad por el antígeno va a ser mucho más íntegra. Conduce directamente a la producción de una IgG completa. Vamos a tener una estructura completa donde va a estar toda su región cristalizable. Vamos a tener las glicosilaciones adecuadas y por lo tanto vamos a poder tener activación del sistema inmune hospedero. Los ratones humanizados no pueden utilizarse con eficacia si el inmunógeno es tóxico o cuando el antígeno objetivo comparte un alto grado de homología con su ortólogo murino. Es decir, en moléculas altamente conservadas va a ser difícil que podamos emplear estos modelos y entonces se vuelve obsoleto el empleo de los ratones transgénicos. Los ratones transgénicos se van a obtener de la introducción del transgen, que es la construcción de DNA que contiene una secuencia que codifica a la proteína específica, es decir, el exón, la secuencia promotora que va a conferir la capacidad de expresarse ubicuamente o en tejidos específicos, y secuencias aisladoras y reguladoras que van a modular la expresión del gen, es decir, el prendido o el apagado. Debemos tener toda esta secuencia, por lo tanto hablamos de secuencias realmente largas y que eso también va a complicar un poco el obtener fácilmente o cumplir fácilmente con el objetivo. Las herramientas que se utilizan para la obtención de los ratones transgénicos humanizados, pues tenemos la microinyección pronuclear, que esta es la primera que surgió, en donde tenemos la microinyección de las construcciones de DNA en el pronúcleo de un ovocito fertilizado. Sin embargo, esta nos ofrece muchas desventajas. ¿Por qué? Porque la inserción del gen es completamente aleatoria. Entonces, no siempre vamos a tener transcritos productivos y, bueno, muchas de las ocasiones las células modificadas o en este caso hablaríamos del ovocito o hablaríamos de los embriones, se van a perder en el camino. Por otro lado tenemos los vectores virales, que son vectores retrovirales, preferentemente lentivirus. De hecho, a partir de que surgen o que se entienden como estrategia los lentivirus, se han logrado muchos rendimientos con esta estrategia y en donde se transfieren genes en embriones murinos, ya por la introducción de varias copias virales en el embrión o por la introducción de células infectadas en monocapa, es decir, el virus se inserta en cultivos celulares in vitro de células en monocapa. Una vez que estas células han sido infectadas, estas células son introducidas finalmente en el embrión y, bueno, se logra la transfección del gen. Otra estrategia es la transferencia de genes mediada por esperma. Esta se basa en la capacidad de los espermas para introducir DNA exógeno, particularmente plásmidos, los cuales posteriormente son transferidos al ovocito por inseminación artificial. En un inicio, la estrategia que se seguía con esto eran estas dos, o inclusive la orientación genética. Sin embargo, cuando se entendió que esta capacidad de los espermatozoides, pues se han logrado grandes avances y esto ha ido eliminando prácticamente a estas dos estrategias. Luego está la orientación genética o el gene targeting.
en donde se genera una modificación genética dirigida, específica y controlada basada en la introducción o eliminación del DNA en lugares precisos del genoma. Se requieren células madre embrionarias, pluripotentes, con capacidad de generar cualquiera de las 3 capas embrionarias primarias, las cuales son modificadas genéticamente y finalmente reincorporadas en blastocitos para generar las quimeras con modificación, ya sea knockout o knock-ins. Los knockouts es cuando vamos a tener el apagado de los genes y los knock-ins puede ser cuando se da la activación de algún gen o el intercambio de uno por otro. Y bueno, esta estrategia precisamente es la que se está aquí, en donde vamos a aislar células de los blastocitos. Estas células van a ser modificadas genéticamente y posteriormente se van a regresar en el blastocito, se van a regresar, perdón, en la hembra gestante y finalmente vamos a obtener a las quimeras. Es importante que durante todo este proceso se debe dar seguimiento a la secuencia de DNA que se generó una vez que se obtienen, por ejemplo, en este caso particular, las quimeras, hay que revisar cuáles de los productos obtenidos realmente sufrieron las modificaciones que nosotros necesitamos y bueno, son los que finalmente se va a poder continuar con la producción y son los que nos van a generar después, a través de la herencia, la modificación. Y por último tenemos la transferencia nuclear, la cual consiste en la transferencia de un núcleo de un... que puse aquí, esto no era... Bueno, el núcleo de un animal seleccionado, el cual nosotros queremos clonar, se va a transferir en un ovocito al cual previamente se le ha retirado el núcleo y posteriormente este va a ser activado para la generación del embrión. Recordemos que todos estos van a ser modelos que se van a llevar a cabo in vitro y bueno, una vez que se insertan en las hembras que se encuentran en la etapa hormonal adecuada para que pueda haber la implantación de y bueno, finalmente generar los productos, es decir, los animales modificados genéticamente y que fueron modificados con el gen que a nosotros nos interesaba. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿O comentarios? Maestra, ¿podría explicar otra vez la transferencia nuclear, por favor? Sí. Gracias. En la transferencia nuclear lo que vas a hacer es extraer el núcleo de un animal de interés. Esta es la estrategia que se utiliza para la clonación. Entonces, el núcleo que extrajiste de las células, acuérdense que deben ser células pluripotenciales. Se pueden aislar de células de un animal ya bien formado o puede ser de las células madre embrionarias, ¿sí? Entonces, este núcleo se aísla y se va a insertar en un ovocito, el cual previamente le tuvimos que eliminar el núcleo y bueno, después esto se va a llevar a cultivos, se van a aislar aquellos que tienen la información que nosotros requerimos o que nosotros pretendíamos generar o que sean productivos y se van a volver a insertar en la hembra o en la hembra que va a generar este nuevo producto. La característica de esta transferencia es que se va a conservar aproximadamente el 38% de la información génica que se guarda en el núcleo que fue transfectado. ¿Por qué no hablamos de un 100%? Esta es la estrategia que se define o que se hace para la clonación de organismos, que si se acuerdan hablamos de copias, nos dicen idénticas. No hablamos de un 100%, ¿por qué? Porque se conserva aproximadamente el 2% del DNA mitocondrial y finalmente este va a tener también sus consecuencias. ¿Sí, Fernanda? Sí, maestra, muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario, alguna aportación, chicos, de lo que ustedes conocen?
Sí han visto esto ya en sus clases de genética, ¿no? Sí, de hecho esa es la misma técnica que usaron con Dolly, ¿verdad? Así La es. ovejita Dolly. Y lo vimos Sí. al inicio de la carrera, la mencionaron. Ok, sí, esta es la técnica que se utilizó ahí para la clonación. Normalmente las anteriores son las que se utilizan para la producción cuando pretenden producir anticuerpos quiméricos o humanizados. ¿Sí? Bueno, y entonces hasta aquí, pues todo suena muy padre, ¿no? Porque tenemos ya anticuerpos que ya no van a ser reconocidos como extraños por el huésped y que van a tener, vamos a conservar prácticamente todas sus funciones. Sin embargo, sigue existiendo ahí el ruidito de qué pasó con estos nanoanticuerpos que aparecen a través de los IGNAR o de los anticuerpos de los dromedarios o de los camélidos. Entonces, ya teniendo estas dos estrategias, pues ahora nos surge el interés por generar ahora las fracciones de anticuerpos. Antes de empezar a hablar de la obtención de estas fracciones, pues vamos a hablar de los diferentes fragmentos de anticuerpos que se han propuesto en la actualidad. Hay muchos más. La mayoría de estos van a variar por su función. En su momento mencionaré algunos otros cuando hablemos de los mecanismos de acción de estos anticuerpos. Sin embargo, estructuralmente me voy a quedar con estas fracciones que les menciono aquí. Tenemos a las FAB, a las FAB2, a las cadenas individuales de las fracciones variables, a los diabodies, tenemos a nanoanticuerpos o anticuerpos miniaturizados y los anticuerpos biespecíficos. ¿Cuáles son las características de una fracción u otra? En primer lugar, las FAB van a ser fracciones de aproximadamente 50 kilodaltons, son estas que nos están mostrando aquí, en donde tenemos los dominios variables, tanto de la cadena pesada como ligera, y tenemos el primer dominio constante de la cadena ligera, perdón, de la cadena pesada y el único de la cadena ligera. Normalmente estas fracciones se obtienen por una acción enzimática, ya sea por papaína, pepsina o ficina. En el caso de la papaína y la pepsina se suele obtener más bien, se utiliza para la obtención de estos fragmentos de hibridomas con células humanas, y la ficina se utiliza más para obtención de estos fragmentos, pero de anticuerpos murinos. Esta misma estrategia se utiliza para las FAB2. La diferencia es que aquí vamos a conservar todo este fragmento, es decir, vamos a tener dos dominios variables. Y esto también me puede otorgar el que tengamos una mayor afinidad o una mayor avidez por el antígeno. Como les decía, se va a obtener también por la acción enzimática. Estas secuencias pues van a ser un poco más pesadas, son de aproximadamente 110 kilodaltons, porque solamente estamos eliminando la fracción cristalizable. Y luego tenemos las cadenas individuales de la fracción variable. Estas son secuencias muy, muy pequeñitas, en donde solamente vamos a tener, son estas que tenemos acá, los dominios variables, tanto uno de la cadena pesada como uno de la cadena ligera. Es decir, nuevamente solamente vamos a tener un paratopo o un sitio de unión. Estas se expresan en una sola cadena de región variable de la cadena ligera y pesada y son unidos por un segmento ligador de aproximadamente 25 aminoácidos, el cual es rico en glicina y serina. Estos se van a obtener generalmente, bueno, más bien, a raíz de esto se pueden obtener secuencias que pueden tener bivalencia, como son los diabodies, trivalencia, que son los triabodies, y los tetravalentes, que son los tetrabody. Esto me puede generar, estaba viendo si aquí tenía uno en esa condición. Solamente tenemos aquí a los diabodies, que son estos que están aquí. La ventaja de estos es que podemos tener dos paratopos o dos sitios de unión. Y además, estos pueden ser con diferente especificidad. Estos normalmente se van a producir en sistemas de fagos. Generalmente se hace en E. coli y también se pueden producir en células de mamíferos.
Los diabodies resultan de las mutaciones de las regiones CH y CL, es decir, de los dominios constantes, tanto ligeros como pesados, y de los dominios variables, nuevamente ligeros y pesados. Están fijadas a cadenas peptídicas de los fragmentos FAB y potencian la unión eficaz de cadenas pesadas y ligeras. ¿Qué diferencia hay de esto a esto? La diferencia va a estar dada porque aquí, si se fijan, esto es como un hilo. Vamos a tener, sería más o menos así. Vamos a tener tanto el dominio o el paratopo de un FAB como el paratopo del otro FAB, y estos van unidos por interacciones que generalmente se obtienen por las mutaciones que se dan entre estas cadenas. Otro tipo de fracciones van a ser los nanodies o los VHH. Estos son consideradas las fracciones de tercera generación. Son las fracciones mucho más pequeñas, son de 12 a 15 kilodaltons. Son fracciones formadas por las regiones variables de una única cadena pesada. Su anticuerpo, su construcción se basa en los anticuerpos de dromedarios y también se les conoce como nanobodies o anticuerpos miniaturizados. La ventaja de estos anticuerpos es que estos pueden tener capacidad de interactuar con los receptores de las fracciones cristalizables. Además, estos anticuerpos o estas fracciones son tan pequeñas que se pueden teñir, se les conoce como cromoanticuerpos cuando están conjugados, y como son tan pequeños pueden introducirse fácilmente a la célula, otorgando una mayor nitidez a la hora de las tinciones y a la hora de la observación al microscopio. Y por último tenemos a los anticuerpos biespecíficos, que estos son anticuerpos completos. Se componen de dos mitades de diferentes anticuerpos con especificidad de antígeno diferente y pueden carecer o no de fracción cristalizable, que es esto que tenemos acá. Aquí literalmente tenemos la mitad de un anticuerpo, el cual fue fusionado con la mitad de otro anticuerpo. Y bueno, esto, si se fijan, no está ligado como lo podemos ver aquí, sino que nuevamente por las mutaciones que se generan, estos fragmentos pueden ser asociados. Perdón, chicos, aquí cuando les expliqué lo de los diabodies, porque la verdad fue una confusión mía. Originalmente había dejado hasta acá, pero bueno, cuando fui agregando información, me quedé muy estrecha de espacio y lo subí y se me fue el rollo cuando se los estaba explicando. Me gustaría aclararlo porque no quiero que haya confusión entre estos dos. Si se fijan, en ambos me están hablando de fragmentos que pueden tener bivalencia, trivalencia o tetravalencia. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? El ejemplo de estos, de las SFB, cuando están en esta situación, serían estos que me ponen aquí en tándem, que si se fijan están ligados por una única secuencia. Esto es lo que les comentaba ahorita, como si fuera un solo hilo, en donde tenemos primero un dominio variable, por ejemplo, pesado, y luego está en la secuencia, en la misma secuencia o en la misma cadena, el dominio variable de la cadena ligera. Eso específico para un epítopo. Enseguida van a estar asociadas por estas secuencias de ligadoras. Va a venir un segundo dominio variable pesado y luego un segundo dominio variable ligero, los cuales tienen otra especificidad, y ahí hablaríamos del el triabody. Sería a esto ligarle otro tándem o otra secuencia de dominio variable pesado, dominio variable ligero, que puede ser específico nuevamente a otro epítopo completamente diferente y así hasta llegar a la tetravalencia. La diferencia con el diabody es lo que estamos observando aquí, en donde aquí, más que ser una secuencia en hilo o en cadena, se da porque se dan mutaciones en estas cadenas que van a ocasionar el acoplamiento de los dominios FAB o de los paratopos particularmente. ¿Dudas hasta aquí, chicos?
Nada. Estamos leyendo, maestra. ¿Están leyendo? O sea, estoy comprendiendo eso. Maestra, Dígame. bueno, no sé si entendí bien, pero bueno, están estas dos formas, ¿no? Por ejemplo, la que comenté ahorita que están como unidas y la otra separadas. Entonces, ¿cuál sería mejor o cuál? Ajá, bueno, no sé si haya diferencia en eso de que una es mejor que la otra. La verdad no te sabría decir cuál sería mejor. Yo siento que más bien está dado como por la estrategia en cuanto a economía, Oh, ya. Ujú. ¿sí? Y siento que en ese sentido el mejor sería la cadena individual de las fracciones variables. Ah, ok. Ujú. Muy bien, gracias. Pero es más bien como, o sea, todas las que les estoy presentando aquí, Sí. más que proponerles una como la mejor o la peor, porque si lo vemos así, pues tal vez la más económica son estas. Sí. Y si se fijan, obtengo estrategias semejantes a esto. ¿Por qué? Ujú. Porque aquí solamente estoy utilizando enzimas. Sin embargo, esto también me da cierta fragilidad o inestabilidad en este tipo de fragmentos. Y por eso es que se han propuesto todos los que aparecen acá. Además, la ventaja que me ofrece esto es que dentro de todas esas inserciones que tú estás haciendo, pues puedes tal vez hacer una modificación en donde obtengas una mayor afinidad por algún epítopo en particular. Ujú. E inclusive a través de esas combinaciones, la inserción o el resultado de la interacción entre estas fracciones y el blanco, que sería el antígeno, que por ejemplo puede ser un receptor, tú podrías inducir el que esta interacción fuera, no sé, apagadora o activadora de los receptores, ¿sí? Siento que no podemos decir que un fragmento es mejor o peor, va a depender netamente de tu finalidad, de los objetivos y de las características del antígeno al cual quieres que se asocien. Ah, ok. Ujú. Sí, gracias. No, de nada. Maestra, Sí, quiero ver a adelante. ver si ya lo comprendí bien. Sí, O Alejandro. sea, en los SCFB, Ajá. en los que están unidos, o sea, ahí lo que estamos uniendo son regiones variables, ¿no? La región Sí, variable de la ligera, la región variable de la pesada, y luego de la sí. ligera la otra y la pesada de la otra, ¿no? Por eso Ajá. solo podemos llegar hasta 4. Y en La los verdad, Yabodis, no sé si solo podamos llegar hasta 4. o sea, Probablemente puedas agregar más, pero lo más común, me imagino que también tiene que ver un poco con la funcionalidad. Si tú le agregas más tándem, pues vas a tener una secuencia mucho más pesada y entonces, ¿para qué hiciste tanto movimiento? Mejor hubieras trabajado con esto. ya. Y entonces, y en los Yabodis, lo que se están juntando, o sea, estos dos como conjuntos son el FAB entero. O sea, el FAB, porque el FAB compone desde la región variable de la ligera y de la pesada, ¿no? Mira, el FAB es todo esto. Si ves mi mouse, ¿verdad? Sí, sí lo veo. El FAB es esto. Lo que está en el diabody es solamente esto, el paratopo, Ah, ya, ya. ¿sí? Entonces, se hacen mutaciones en estas secuencias. Si te fijas, aquí también tenemos como uniones ligadoras, pero bueno, se hacen mutaciones en estas secuencias que las mutaciones en las mismas van a permitir que se anclen ambas regiones o ambos FAB. O sea, es como ponerle la región constante, porque bueno, o sea, el FAB compone la región variable y la región constante, ¿no? En ese diagramita. Entonces, un diabody sería ponerle una región constante a una región variable distintas, o sea, que originalmente no eran. Por eso se ve así como verde y naranja, ¿no? Me imagino. Porque es como el mismo esquema que está allá arriba, pero pues es Es que distinto. aquí lo que te están representando, mira,
Esto que está de naranja sería que reconoce a un epítopo. Esto que está de verde es que reconoce a otro epítopo. Ah, ya, los dos son la variable. Sí. Ah, ok, ya entendí. Y las mutaciones a las que hacen ellos referencia son las que van a otorgar el que se puedan unir. No es que estés conservando, puedes o no conservar, de hecho, si te fijas, así te lo comenta, puedes o no conservar los siguientes dominios, pero te están poniendo como la estrategia más sencilla en la imagen. Sí, ya, ok, maestra, gracias. De hecho, si se fijan, mire, por ejemplo, aquí están los anticuerpos de camello. El esquemita es un tanto más complejo porque nos ponen muchas otras cosas. Aquí nos están poniendo, por ejemplo, los anticuerpos conjugados o las fracciones conjugadas, que yo no se las mencioné. La verdad, ahí les pido yo una disculpa, creo que los tuve que haber eliminado, pero parte de esto también es que estoy adaptando al curso a nuestra necesidad y por eso lo manejé de esa manera. ¿Sale? Sí, ya quedó claro, gracias, maestra. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda, chicos? Tengo un mensaje, nada más, chicos. Ah, Cristal, me asustó Cristal. Dice, fuera del tema, ¿cuándo va a ser la presentación del cartel? Gracias, porque eso lo teníamos que haber visto ayer. Rebeca, ya no me pasó las fechas. ¿Las tiene? ¿Mande, maestra? ¿Mande, maestra? ¿Tiene las fechas de cómo va a quedar la evaluación de este periodo? Faltan 2 exámenes, ¿verdad? Creo que habíamos quedado que el 9 de diciembre el final. ¿O No, eso sí. fue No, materia? creo que nos estamos confundiendo. ¿Se A ver. acuerdan que el examen de este tercer parcial estaba programado para el 27 de noviembre? Ah, ya no lo escuché, perdón. ¿Me repite, por favor? Sí. Que sí. te digo que si se acuerdan que el examen de este tercer parcial estaba programado para el 27 de noviembre. Pues no sé por qué dije eso. Ah, sí. Pero ese día va a ser su Lo congreso. habíamos adelantado para el lunes, creo. Digo, para el martes. Yo El les 24. propuse 24 y 25. Ajá. Entonces, el otro día alguien me comentaba que no estaba segura si habían quedado con 24 y el otro el 29, no sé, pero como ya no me confirmaron, necesito saber eso. No, el 24 está bien, maestra. Entonces se queda como lo pusimos en aula virtual, ¿no? Sí, 24 de noviembre, el del tercer parcial. Entonces, confirmo. La presentación de cartel es el 24 de noviembre y el examen es el 25. Ah, ok. Sí, está bien. Bueno, así es como lo habíamos dejado y me dicen que así va a quedar, entonces así sería, Cristal. Bueno, chicos, si no hay alguna otra duda, lo dejamos hasta aquí. Terminamos nuestra unidad del día de mañana. Y ya para el viernes comenzar con las vacunas. Les recuerdo que no dejen de trabajar con lo de su cartel. En esta presentación están las referencias que les había platicado relacionadas con los anticuerpos recombinantes para quien le tocó. Creo que la que me falta por agregar es la de los sistemas de expresión para las fracciones, que creo que alguien iba a trabajar con fracciones, entonces nada más para que lo tengan a la mano. ¿Sale? Creo que eran ustedes, ¿no, Rebeca? Que querían producir un anticuerpo biespecífico. No sé, ¿no era el equipo de Alex Fer? ¿O éramos nosotras? Ah, Fernanda. Sí, pero sí estoy con Rebeca, maestra. Ah, ya ve. Me están volviendo loca. Ok, Perdón. bueno. Entonces estoy más enterada que usted, Rebeca.
Entonces, nada más subo esa referencia, Fernanda, para que ya la tengan a la mano por si les interesa revisarla. ¿Sí? Sí, por favor, maestra. Y si las otras que les agregué en las referencias tienen algún problema en descargarla, según yo todos esos artículos están libres, pero si tuvieran algún problema me avisan y ya yo se los puedo pasar por correo al equipo que le interese. ¿Sí? Bueno, y si no hay más comentarios, chicos, que tengan bonito día. Nos vemos el día de mañana. Gracias, maestra. A ustedes. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego, descansen. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. A ustedes.